2, 3. Clap. Elvis, ¿qué fue eso? No sé, es que tuve como un colapso entre aplaudir o decir clap. Bueno, listo, igual Entonces, ya mi estamos cerebro todos ahí colapsó, sincronizados. no sé qué hacer. Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre estamos Elvis, @Elvis con Z Rojas y José, @JoseGeek, LML. Y estamos con... Maritza Arango de ART Podcast. Y Ana Jaimes, co-podcaster de este ABC de la cultura. también estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @PodcastRH y nos pueden escuchar en todas las apps de podcast. En este episodio vamos a regresar a nuestro ya clásico formato de histocrítica, esta vez con las dos primeras películas de Una noche en el museo. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy con Dos noches en el museo? Bueno, como raro vamos a hablar, a hilar fino, vamos a hablar sobre museos y la representación de la historia en ellos. Y tenemos hoy unas grandes invitadas que nos van a ayudar a conversar un poquito y a darle palo a estas películas bien particulares. Entonces, no sé si quieren como hablar más de ustedes. No, pues nada, chicos, darles las gracias por tenernos de invitadas a su podcast. Es un espacio súper chévere para darle palo a películas que hablan de museos desde el mega cliché gringo, y también yo creo que un espacio de relajación para nosotras que hablamos de cultura y de arte siempre como desde un espacio que intentamos que sea relajado, pero de todas formas siempre pues es súper académico y súper con una estructura que busca, digamos, solucionarnos la vida de este oscuro mundo cultural. Entonces, pues qué bacano estar acá para hablarlo de otra manera. Y gracias por obligarnos a ver a las películas. La verdad, yo no los había visto, a pesar de ser trabajadora de museo. Este es un canon, Además. una película de culto. Entonces, vamos a hablar solamente de las dos primeras porque la tercera definitivamente no. Y la O sea, segunda no es más aporta que nada nada, porque... nada nuevo. La segunda es más que nada porque Elvis me obligó. Entonces, la primera, Night at the Museum, Noche en el Museo en España y Una noche en el museo en Hispanoamérica. Y la dos es Night at the Museum, Battle of the Smithsonian, que en España es Noche en el Museo 2 y Una noche en el Museo 2, La batalla del Smithsoniano en Hispanoamérica. El Smithsoniano. El Yo no vi eso. Smithsoniano. Qué horror. El director de estas dos películas, tal vez lo recuerden de películas como Más barato por docena, La Pantera Rosa, The Internship y una que iba a salir este verano, que es con Ryan Reynolds, que se llama Free Guy. Y el man ha trabajado como productor ejecutivo de Stranger Things y ha dirigido 2 episodios de Stranger Things. La primera es del 2006, la segunda es del 2009, ya de hace 2 décadas. Y básicamente son unas películas de, y lo estoy diciendo entre muchas comillas, comedia y aventura. Y tiene un reparto, un cast muy interesante, ¿no? Sí, ese es muy bueno. Está Ben Stiller, Owen Wilson, Robin Williams, Rami Malek. Antes de que se Su volviera primera tan famoso, película. ¿no? No, fue es su la primera primera. película, de hecho, sí. Uy, Dios mío. Y obviamente Menos mal es solo como, sale al ahora final. sí necesitamos al tipo egipcio del casting. Tiene también a Steve Coogan y a Ricky Gervais, que pues es muy chistoso Ricky Gervais. Y pues obviamente la primera película la salva Paul Rudd, a pesar de que salga 3 minutos, pero pues Paul Rudd salva la primera película. Y la segunda película tiene a Amy Adams. Me gustó que salió, pues no sé, yo lo vi así, pero salió un resto de personajes de The Office, porque sale Ed Helms, sale la chica esta de servicio al cliente, Sí. y sale Daryl, el de la bodega, y tiene a Jonah Hill y a Bill Hader, que es el general este, que es un fracasado en realidad. Pues Bill Hader es muy conocido por Saturday Night Live. ¿Cuánto billete hizo la película de él? Eso fue
mucha plata porque la primera recogió 577 millones y la segunda 413 millones. Entonces, la taquilla la respaldó total. Sí, o sea, vendieron harto las pelis. Y yo no sabía que la primera estaba basada en un libro que tiene el mismo nombre, Una noche en el museo. Recibió la calificación para la primera en IMDb de 6.4 de 10. En Rotten le dieron 43% de crítica y 67% de audiencia. Y en Metacrítica 48. Esa para la primera, o sea, le fue bastante mal. Regular, La o sea, seg- es como, son películas muy meh. Películas que puedes ver mientras haces otras cosas en el celular. Sí, exacto. Totalmente. Ujú. Y la segunda le fue casi igual. En IMDb 6 de 10. En Rotten le dieron 45 y 47 de audiencia. Y en Metacrítica 42. Hablemos un poquito de las películas como tal antes de ponerse a hilar fino. Y digamos que el primer problema que yo tuve con la película es por qué un museo tan importante como el de Historia Natural o el Smithsonian solo tienen un celacho toda la noche. Y no hay nadie más en el museo, nadie más. Porque No, estamos no. hablando de la precariedad laboral en los museos. Sí, de hecho uno de los celadores dice eso. Dice como están recortando personal y nos echaron a los 3 celadores y te van a dejar solo a ti. Porque a los niños ya no les interesa venir a los museos. O sea, el problema ahí son los niños. Pues también en cuanto a los niños, no sé, realmente no sé si es el momento para hablar de mi percepción como museos como tal, pero creo que no puedo dejar de mirar cualquier película o cosa que pase en un museo desde la mirada como museóloga, museógrafa, y es como todo el tiempo están atacando a los niños como no toques eso, no Sí. mires eso. O sea, eran museos súper antipáticos con los niños, eran museos en donde sí habían unas visitas guiadas, pero con una estructura toda vieja, o sea, eran como espacios hechos para viejos. Entonces, de pronto, sí. Y además eso se refuerza como en este estereotipo del director snob, no toques esto, no toques lo Uy, sí. otro, tengo un PhD. Terrible. Sí, ¿Y qué ese me man es un dices de la fastidio. figura súper homosexualizada Sí. mal del director? O sea, odié eso con toda mi Sí, sí, vida. Es sí. como el cliché del man gay fastidioso. Ajá. Por qué hacer eso? O sea, como que uno, están haciendo el estigma sobre la gente que trabaja en museos. Dos, sobre las personas homosexuales que trabajan en museos. Y es como, ¿qué les pasa? Lo presentan como si fuera el logro del museo y como si la labor del director del museo fuera estar vigilando quién toca y quién no toca, cuando en realidad el director del museo ni tiempo para eso tiene. Sí, es como que el director es el celador del Más o museo. menos. Como, tú no toques, Policía. soy el director. Sí, el policía. La profe mala. Pero ese tipo de detalles son como, parece que no supieran nada de museos los que hicieron las películas, porque también ignorar que en los museos también hay cierta vida nocturna y cierta actividad nocturna como eventos, galas o vainas así, pues eso también es un poco ridículo, como en serio nadie en 50 años se había dado cuenta que el museo por la noche está vivo. Literalmente. Igual La creo que segunda- ellos plantean eso después, que, o sea, digamos, el final de la segunda plantea como si eso fuera el inicio de las actividades nocturnas en el museo, como Ujú. si antes nunca se hubiera hecho nada distinto a cuando se cierran las puertas. Y eso Claro. me parece también como algo importante a señalar, y es las transformaciones que este tipo del personaje principal trae al museo. Sí, la segunda igual, hasta digamos que a mí la parte que más me gustó fue esa al final. Primero porque ya se acabó, ya sabía que íbamos a salir los créditos. Y segunda porque es como lo más chévere. El resto de la película no tiene nada de sentido y el final está chévere si hubiera tenido toda otra película detrás. Y otra cosa que noté, sobre todo en la 2 también, es que las películas nunca tienen ningún tipo de consideración por el patrimonio y siempre que hay una pelea o siempre que hay alguna Todo se persecución, dañaba. todo Por se favor, vuelve no una abras mierda. Pensaban esa Ana puerta María. aún. No abras esa puerta No. aún. Esa caja de Pandora. Vas a liberar un esa caja de demonio, Pandora, no. no. Mira, o sea, en serio, desde la primera tapa de sarcófago que sale volando, haciendo todo, cuando coge todos los muñequitos y los bota de los dioramas y los bota así como si le estuvieras Sí, sí, echando sí. sal a la comida. O sea, Yo todo pensaba mal. en Ana María y yo podía sentir su vena brotándose cada vez que veía que destruían las Cuando cosas. cogen los tocados de los tocados de los nativos americanos y los botan ahí tal cual y yo así como, oh, por Dios, se acaba de What morir are you una parte doing? de mí.
Sí, sí, yo vi eso en la peli, es como en la noche existen normas de preservación de las piezas, o se rompe ese manual y es la locura total. Además que en la Ajá. primera, pues la historia, podemos dar spoilers. Sí, Total, ¿no? claro. Sí, La ya a historia de partir la de primera esa. es que si una de las figuras se salen y las agarra al amanecer afuera, se vuelven polvo. O sea, nadie se preguntó qué pasó con ese cavernícola que se volvió polvo. Ajá. Es El como, ¿en inventario, ¿qué serio? O No. pasó sea, el con el director del inventario de las museo, piezas? nadie dijo, nadie lo extrañó, pues. No. Pues el No, director porque el director era un le pega una idiota. vaciada a Larry por eso, ¿no? Como, oiga, marica, nos falta un cavernícola. Es como, man, no me lo va a creer, pero hubo un accidente anoche y baila. Ah, bueno, y Y, ya. y tengo entendido que en la tercera lo reemplazan, ¿no? O sea, yo no me Sí, la vi, me leí la sinopsis en sí, Wikipedia y solamente leyendo eso dije como, esta película es una mierda, no me la voy a ver. sí, yo me sacrifiqué viendo la película y sí lo reemplazan con un predecesor de Larry, que es un Sí. cavernícola con la cara de Ben Stiller, y no, no. Y ya para ir cerrando esta parte de la película como tal, ¿qué me dicen de la tensión sexual entre Jedediah y Octavius? O sea, esos Ay, no. manes, estoy seguro que debe haber como muchos fanfics hablando de la relación de ellos dos. Déjame pegarte con la cera caliente. O sea, en el mundo antiguo eso no estaba mal visto. Sí, o sea, ahí yo pregunto es en verdad, ¿Octavius era gay o simplemente sentía una atracción totalmente válida para, para su época? Yo creo que, de hecho, ese personaje Octavius es el históricamente más acertado que hay. Uy, no, Porque ninguno, no. sí, sí, sí. En la segunda, por ejemplo, cuando doma la ardilla y va en busca de Abraham Lincoln, él dice como, sé de fuentes que aquí en esta república hay un líder grandioso. El man no dice nación, ni país, ni estado, nada. Piensa en su tiempo, en la república. Entonces ahí se salvó la película solo por eso. No, mentira. Se salvó la película, aunque el fin, si la primera película hubiera terminado como termina la segunda, Uy, no sí. hubiéramos necesitado segunda o tercera parte. Uy, sí, 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 perfecto. sí, sí, Esa es sí, la película perfecto. ideal. Igual ustedes qué piensan del hecho que, a ver, o sea, yo siento que vuelvo otra vez acá con mi comentario ñoño y es como, yo siento que museográficamente nada funciona. Es como que las historias dentro del museo no están relacionadas las unas con las otras. Son como un montón de vitrinas súper antipáticas con el público, en donde acá en esta vitrina tienes una historia, acá en esta otra vitrina enfrente que no tiene nada que ver, tienes otro tiempo histórico y otra situación que se está narrando con otra historia. Y es como súper caótico porque nadie se entiende con nadie, pero al mismo Sí. tiempo, no sé, a mí me parece súper conflictivo eso y me pareció súper, uno, muy desagradable como estéticamente en el diseño del museo y dos, también como para la narrativa de la historia de poner a pelear, no sé qué sienten ustedes, de esa pelea entre distintos personajes de Sí. distintos momentos históricos. Sí, o sea, si yo quisiera una pelea anacrónica, pues iría a jugar algún videojuego que me permita hacer eso. Claro. Y pues el Sí. videojuego es divertido. El videojuego yo tengo agencia y yo puedo escoger la pelea y no es simplemente un popurrí ahí de personajes y referencias históricas que en últimas lo que tú dices no tienen ninguna coherencia. O sea, que ustedes que saben más del tema, ¿qué museógrafo pondría un tiranosaurio Rex al lado de un presidente de Norteamérica? Pero es que precisamente el problema de todo esto es de raíz del mismo concepto de los museos de historia natural, que son un popurrí de absolutamente todo, y al mismo tiempo uno sale un poco con la idea de que no aprendió tanto. Yo he estado en el Museo de Historia Natural de Nueva York y la verdad es que salí muy frustrada porque prácticamente yo siento que los museos de historia natural como ese están creados bajo un principio absolutamente colonialista y es esta visión del hombre blanco que se cree dueño de absolutamente todo. Y Ujú. esa era la pregunta que queríamos seguir, y es como, efectivamente, ¿qué tipo de museo nos muestra la película? Pero, antes de eso, no sé si ustedes vieron el chiste del nombre de Sacagawea. Hmm, Sí, eso en verdad es una controversia Ujú. histórica. O sea, los Sacagawea. historiadores se están peleando cómo se pronuncia de manera adecuada
el nombre de ella, si es Sacagawea, Sacagawea, Sacagawea. Entonces, ese chiste es una controversia histórica, o sea, se burlaron del trabajo de historiadores que han venido ejerciendo varios años. Ya, solo eso quería decir, aclarar a la gente que no disfrute ese chiste. No mentiras, pero sí, interesante, o sea, me pareció muy loco eso. Ahora sí, con lo que dijo José, ¿qué tipo de museo nos presenta la película? Y apenas yo lo vi, yo sí pensé eso, como es el típico museo del siglo XIX, tiene una base imperialista, colonialista, que es un museo que busca exhibir el gran poder del imperio, en este caso, pues, gringo. De los ganadores, sí. Ujú. Y pues quería preguntarles si opinan lo mismo. Ya veo que Ana obviamente opina eso. Es que lo es, Sí, y además es lo es. demasiado impresionante. A mí la verdad me parece que ese tipo de museos, bueno, yo creo mucho en las energías y todo eso, y me parece súper denso ver esa cantidad de animales rellenos de algodón o espuma, me parece súper fuerte. Porque además, es que desde la misma entrada que uno ve la escultura de Teddy Roosevelt en el caballo con el aborigen a un lado y el africano, el esclavo africano al otro lado medio en pelotos y el man pues como el gran mesías salvador, se supone que esta escultura es como la unión de las razas, ¿no? Pero no hay nada más colonialista que la misma entrada, o sea, uno no ha entrado al museo y ya se siente como, por Dios, ¿qué hago acá? Y no es gratis que esta escultura, yo no sé cuántos años llevan varias como organizaciones de la ciudad pidiendo que la quiten, porque es súper fuerte. Y cada año en el Día de la Raza la cantidad de protestas que hacen en esa escultura es impresionante por lo que representa. Y a nosotros también nos toca eso porque a mí me dio una rabia cuando el man llega y presume como, ay, yo no construí el canal de Panamá en un día. Sí, Mal eso iba a decir, parido. eso decía decir, sí, total. Fue como yo soy Teddy Roosevelt y... I took Panamá. Sí, literal. Le faltó decir totalmente. eso, I took Panamá. Pero bueno, No, pero igual sí un poco para continuar en la idea que dice Ana de la construcción de un guión súper colonialista, también creo que el hecho de poner la historia de los ganadores en vitrinas es una forma de enaltecer, es como el hecho de ponerte en una vitrina es como que te estoy dando un poder de lo intocable, sí, como de ese espacio de admiración, mirar y no tocar, porque hay una importancia que te separa del espectador, entonces hay un discurso también en cómo la gente visita el museo y no solo lo que está dentro del museo, sino la idea de la vitrina también, de la separación, es supremamente, pues, estructura de diseño muy colonialista. y que se nota que también tiene una narrativa súper lineal, ¿no? O sea, fuera de que no tiene mucho sentido la narrativa, que tiene exhibiciones que no tienen nada de sentido, pues se nota que si lleva una guía es también porque si es guía, no mediadora, sino como guía, Sí, es... que Una guía, pues lleva sí. una ruta muy lineal el museo y pues es como ese tipo de museo que uno tiene que entrar y leer Sí, o ese es- ponerse el audífono y Es, es como... es simplemente ver la historia, ¿no? Ver la historia representada. Es como, aquí están los neandertales, aquí están Sin los importar hunos. que sea un neandertal, ¿no? Es Ajá, como, sí. este es el neandertal, Así pasa, es, ya. es como, así es el neandertal. Ujú. Es esta representación. eso es todo. Sí, ajá, totalmente. Sí, pues es que también yo pienso que el director cumple una misión en un museo de darle un sentido al guión museológico, se llama eso, y ese guión museológico se construye con un grupo de historiadores, en este caso, si es un museo de historia, pero pues claramente este no era el caso, pues teníamos una representación de una persona pedante, que su misión en la vida era ser pedante y ya, no saber ni construir discurso. Y estar encargado de contratar a los celadores. Sí. Además, También hay una cosa que hay que mirar y es que si nos paramos en, no sé, en el finales del siglo XVIII, toda esta noción de los naturalistas que estudian pues a los animales, los especímenes, que empiezan a clasificar con todo esto de la ilustración. Entonces uno dice, en ese momento, este tipo de discursos con todo lo que está pasando, pues no es que uno diga que está bien, pero entiende por el contexto.
Pero ya que sigamos con un museo de ese estilo en el siglo XXI, es donde uno se cuestiona, ok, realmente creo que hemos avanzado en esta visión de, repito, el hombre blanco occidental como dueño de todo, absolutamente todo cuerpo de ser, de otro ser humano, de otro animal que no se vea como él, incluyendo aborígenes, incluyendo todos los animales que queramos imaginar, etc. Entonces yo creo que ahí es donde radica uno de los problemas para mí, y es que todavía hoy en día se estén mostrando este tipo de cosas. Pero pues sí, es realmente ya algo súper mandado a recoger pensar en seguir haciendo exposiciones con ese tipo de contenido. Fatal. La siguiente pregunta es, ¿qué creen ustedes que pasaría si la tableta de Ahmen-Ra, la magia de Ahmen-Ra, cayera en uno de los museos de aquí de Colombia o de Bogotá? O sea, Por ¿es ejemplo, en el posible? ¿Se lo Museo del Oro imaginarían? o en el Museo Nacional. ¿Qué podría pasar? Primero, ¿creen que habría un celador? ¿Existe la posibilidad? Solamente. No, pues a ver, o sea, yo Depende, estuve ¿el museo pensando es como... público o privado? Sí. No, No, hay mentira, una cosa que mentira. yo quiero resaltar de lo que pasó con la primera película, digamos, a diferencia de la segunda, y es que hay algo que es muy importante en la lucha de la transformación de los museos en la que estamos hoy en día, y es cómo hacer para que los museos estén más vivos y para que las personas hagan más parte del museo de una manera interactiva, ¿no? Entonces se habla un montón de la democratización en los museos y tal, y yo creo que una de las cosas que funcionó muy bien en esta película, que yo lo tomo como una estrategia de divulgación, volviendo a los términos ñoños, esta estrategia de divulgación que fue cuando se escaparon todos del museo, eso hizo que se reactivara con éxito el museo, porque entonces es como si hubieran soltado, hubieran hecho a propósito estas huellas del tiranosaurio, o hubieran montado estos manes al techo a quemar a los neandertales y tal. Entonces eso hace que la gente, digamos, pueda sentirse que puede interactuar con el museo y está más cercana con el museo. Entonces yo creo que la solución, en parte, me parece interesante. Pero mira que, por ejemplo, estaba mirando que después de la película, el Museo de Historia Natural tomó como estrategia armar pijamadas. Entonces al año hay pijamadas, una pijamada para niños y otro día hay pijamadas para adultos. Uy, Entonces tú Es pagas la buenísimo. entrada y es como, las pijamadas con adultos dice como, no, tenemos champaña, jazz, comida en buffet. Entonces, pues lo que decimos son estrategias para acercar a la gente a los museos. Ahora también hay que ver qué tan democrático es el asunto, cuánto Sí. vale la entrada, porque la sola No, pues entrada obvio. Claro, al claro, Museo de la claro. Historia Natural vale como $25. Ese nos conecta con una problemática de los museos y es la falta de recursos. Y me uno a este debate diciendo que si, digamos, pues a mi forma de ver, la segunda película nos mete en el futuro de los museos y es un museo interactivo de la experiencia más que Con es. los hologramas y Ajá, todo. con Ujú. toda esta tecnología y que el director diga como, ah, sí, usted es el encargado de efectos especiales y de noche es el celador. Sí, y la precarización laboral. ¿no? Sí, Bueno, totalmente. sí, yo ¿y creo será que que le hay siguen ahí, pagando 11.50 la hora? El pasante, él es como el pasante. pero le aumentaron las horas. Sí. Pues yo creo que ahí lo primero que hay que mirar es que estamos hablando de una película hecha en Estados Unidos, con actores de Estados Unidos, y que ellos son los papás de algo que se llama la Disneyficación. Todo lo vuelven como Ujú. Disney. Entonces, pues no esperaba más de alguien, de unas personas que pueden volver una atracción turística tipo Disney, un campo de algodón que tenía esclavos. ¿Sabes? O sea, después de eso, pues cualquier cosa, con cualquier cosa lo pueden hacer, cualquier cosa lo pueden volver como cómico y La pues magia de Disney. exacto, entonces pues la verdad no me extraña una Amelia Earhart súper romántica, irracional, como la muestran en la película, en la segunda película, ¿sí? O sea, el problema para mí de Disney es que son atracciones que te traen satisfacción del momento, pero no te dejan nada para pensar más adelante en muchos casos, ¿sabes? Y es eso, no es estar en contra de los grandes públicos, de las atracciones, sino es como de qué mensaje me está dejando este ride, qué mensaje me está dejando todo esto que he caminado. Y yo creo Usarlo que ese es el bien. problema, exactamente.
Ahí me gustaría hacerles un aporte que vi hace poco y es una chica, una mujer, no me acuerdo de qué ciudad es, pero lo que ella hace es hacer como antitours en los museos de arte Sí. y es básicamente hacer tours que lo que hacen es señalar todo lo que está diciendo Ana de, bueno, cuál es, bueno, vemos esta obra de arte, pero qué es lo que hay de imperialista, qué es lo que hay de esclavista, de Ujú. colonialista en todo el museo y se me hizo una chimba y me pareció una propuesta súper bacana que pues que sería chévere pensarlo aquí porque igual las narrativas de los museos de aquí a veces también son un poco ladrilludas, un poco patrióticas y eso. Eso yo lo veía mucho y comparaba mucho, no me cabía en la cabeza de esta idea de lo de Disney que nos contabas y a ver si se podía ejercer aquí, o sea, cómo animaríamos un museo en una, o cómo Disneyficaríamos los museos en Colombia, o sea, ¿sería bueno? ¿Hasta qué punto, digamos, hay que sopesar y vuelvo con eso, de que lo que mostramos a lo que queremos animar o lo que queremos o los ingresos que tenemos que tener? O sea, yo por eso ponía el ejemplo de qué pasaría si esa tabla cae en el Museo Nacional. ¿Qué se activa? ¿Qué no se activa? Sí, lo que pasa es que, a ver, estamos pensando en dos cosas con lo que tú nos planteas y uno es que se activa, que no se activa, o sea, la parte pedagógica, Ujú. educativa, lo traduzco yo, y por otro lado la parte presupuestal. Y es que hay una gran tendencia a pensar que interactividad únicamente es tecnología y de pronto podemos crear cosas de una manera más creativa y más recursiva que no impliquen unos gastos inmensos para los museos para convertirse en pedagogías interactivas, o sea, digamos que eso es un poco mi grandísimo interés y mi discurso permanente es, hey, Claro. no necesitas millones y millones para tener la tecnología de última punta, obvio que si la tienes, pues fantástico, pero pues si no, igual puedes hacer cosas interactivas. Y digamos que ahí la segunda película inicia con eso, ¿no? Inicia con, "No, vamos a llevarnos Ujú, estas piezas porque mire lo que llegó nuevo ujú. y un holograma que se traba." Ahí yo entré también en mi modo empleado de museo, a cuestionarme muchas cosas, porque digamos, uno piensa todo el proceso de sacar obras de una colección, por ejemplo, es súper complicado. Es más complicado Ujú. sacarlas y justificar por qué ya no son importantes y por qué ya no merecen ser conservadas y preservadas. Sí, porque Aunque, igual van al digamos, archivo, ¿no? Y van sí, al pero archivo. igual estar en un archivo es que te saquen una vez, dos veces en 100 años, algo ridículo. Entonces, y más teniendo en cuenta que estos museos son unos monstruos, son gigantes en términos de Ujú. espacio. Entonces yo me cuestionaba sobre eso también. Bueno, ¿cómo haría uno para sacar todas esas obras de la colección, justificar que ya no van a ser usadas y que de todas maneras eso, cuando están en el archivo, pues ya los protocolos de mantenimiento y limpieza pues son prácticamente nulos porque ya tienes mucho trabajo con lo que se está en exhibición o con lo que no está en cajas embalado, ¿no? Y además que siento que recursos súper mal implementados porque eso, este error lo cometen muchos museos y es que pasan de lo análogo a lo digital, pero no cambian el discurso. Es decir, o sea, iban a quitar la escultura, pero entonces la iban a volver un Sí. holograma solo por el hecho de pasar de lo análogo a lo digital, pero iba a cumplir la misma función. Entonces, digamos que se vuelve súper obsoleto esa inversión millonaria. Yo creo que ya podemos ir pasando al siguiente tema, que es cómo se representa la historia. Es muy, o sea, a mí me chocó mucho, me reventó un poquito la cabeza el pensar que una figura de un personaje fuera el personaje, ¿sí? O sea, tiene todas las experiencias de ese personaje o más bien la figura, pongamos un ejemplo, si el Teddy Roosevelt estuviera en otro tipo de museo, en un museo que fuera, digamos, con otra perspectiva, que tuviera otro tipo de museografía, ¿sería el mismo Teddy Roosevelt que está en un museo más clásico? Creo que eso podría resumir bien como esta cuestión de qué tipo de representación está en esos personajes.
Y eso me chocó mucho y o sea, como que me dejó pensando y me quedé pensando mucho tiempo sobre qué significa eso. A mí me voló la cabeza esa parte. O sea, tuve en serio que parar la película y empezar a cuestionarme porque decía, ¿estoy viendo Una noche al Museo 2 o Toy Story 2? Porque los Es personajes, lo mismo, sí. sí, o sea, es la misma historia. Son personajes que en un comienzo asumen su papel histórico, lo que representan, pero después nos los muestran con personalidad, con sentimientos, que sufren. Entonces yo me dije, listo, dejemos eso a un lado, sus sentimientos, su personificación, y pasemos más bien a decir, bueno, esta gente qué historia nos va a contar. O sea, es la historia que de manera innata y en el ADN de la cera, al momento de construirlo, lo tienen, o si la información que reciben es la que el museo les da, la que el guión museográfico les proporciona. De ser así, estas figuras pueden ser una fuente histórica, o sea, yo como historiador puedo ir a entrevistarlas, que es lo que pasa al final de la primera, ¿no? Que es esta, que me dolió mucho porque es esta historiadora que lleva investigando por 4 años su tesis sobre Sacagawea y lleva una tesis de 900 páginas y de un momento a otro decide renunciar a su tesis de 900 páginas y conoce a Sacagawea y de repente vi en sus ojos, yo de manera ya personal lo vi así, que era como que ve ella y dice como, parce, me encontré la fuente, ya solucioné todos mis problemas, voy a ser súper famoso. ¿Qué Voy a por carácter las tienen otras estos personajes? 900 O sea, páginas. Pregunta ahí, en paréntesis, ¿será que eso fue lo que le pasó a César Ayala para escribir 3 libros sobre un personaje? ¿Sobre Gilberto Alzate Yo creo. Avendaño? ¿Será que César Ayala tiene la tabla de Ahmen-Ra y la usa en un muñeco de Alzate Avendaño? Ya, se me acaba de ocurrir, perdón. Entonces eso sí me voló la cabeza literal y no sabía qué pensar porque la película no nos muestra nada sobre la historia que nos cuentan estos personajes y que encarnan. No sé si les pasó lo mismo. A mí me pasó cuando en la segunda se encontraron el busto en metal fundido, que el man no sabía que conocían a otro, o sea, que había otro. Entonces es como si se pudieran reproducir muchos del mismo personaje, pero cada uno contara una historia sin saber o tener conciencia de que ellos no son el personaje real. Pero porque el de Cera sí era consciente. Es que ahí también la vaina es que esos Sí. personajes de cera empiezan a aprender, o sea, siento que dejan de ser el personaje histórico porque ellos tienen memoria, ellos aprenden y empiezan a vivir un día a la vez, una noche a la vez, y ahí en la película ya llevan más o menos 50 años viviendo en el mundo real y como que empiezan a crear su propio mundo. O sea, eso a mí, eso aguantaría como cogerlo como concepto y hacer alguna tesis sobre epistemología histórica de representaciones y avatares contra el pasado, de la realidad contra la ficción, de la historia que escribimos contra el pasado que fue. No sé, para mí eso a mí me dejó pensando mucho y me gustaría que alguien que sí supiera del tema epistemológico le metiera la mano a esa película. A mí me reventó un poco la cabeza pensar en un poco una idea cuando empiezan a meterse en los cuadros y esto que ustedes decían Uy, que era sí. como muy Harry Potesco. Lo que yo pensé ahí fue, yo no sé si ustedes han visto Dark, pero es como esta idea de que el tiempo no es lineal, sino que todo está sucediendo al mismo tiempo y hay muchas Sí. yo que atraviesan el tiempo, entonces es como si plantearan una linealidad del tiempo ahí muy extraña. Todas las épocas suceden en el mismo lugar, o sea, yo sentí de verdad ahí como la música de Dark ahí. Sí, no. Esa parte de las pinturas también, ahí fue otro momento de pausa. Ay, no. Sí, no, y Sí, aquí no. esa digamos que para mí sería la mayor crítica a la película, es que tienen una idea que es, vale, listo, la historia cobra vida, los museos cobran vida, es una idea muy bacana y se puede ver que la hemos explorado casi una hora, y la desaprovechan en una película tan estúpida, eso Ay, me da mucha sí. rabia. O sea, se pueden hacer muchas cosas más con esa idea de, vale, listo, es magia, vale huevo, pero se puede explorar mejor de otras formas. Pero es que son caricaturas, es una Sí. caricaturización de la historia, una caricaturización Ujú. de los museos, y eso se nota en personajes como Napoleón, como Iván el Terrible, en Amelia, obviamente,
En el malo este que me puse, yo decía que ese man se me hacía familiar y es David, el exnovio de Phoebe, de Friends. No, Sí, no, el que se va. yo dije ¿verdad? como, Uy, marica, en español, la voz de ese man es un completo fastidio. Era lengua y sopa. en inglés también, ¡Ay, no! en inglés también es lengua y sopa. ¡No, Dios! Uy, Entonces no. sí, es esa caricaturización y el acento de Napoleón y el chiste de que Napoleón es bajito. Todas esas cosas son una caricaturización que se me hizo un poco innecesaria y un poco estúpida y se hubiera podido hacer algo mucho más chévere con eso. Ujú, total. Y otra cosita así histórica que vi es el destino manifiesto de Jedediah cuando están intentando explotar la pared, que es muy chistoso las explosiones chiquitas. Pero el man le dice como, venga, es que es nuestro destino expandirnos. Y, o sea, no hay nada más gringo que esa afirmación del destino manifiesto y que se ve reflejado en la expansión del Imperio Romano. O sea, son esos paralelos. Y ahí la película obviamente nos está diciendo como, vean, Estados Unidos es el nuevo Imperio Romano. Sí. O bueno, igual. Recuerden que aquí estamos leyendo, estamos hilando muy fino, Pero esa sí. es mi lectura Sí, como mucho. historiador que interpreta los hechos. Claro, porque además simplemente como que botan la información ahí, ni siquiera es como, no, digamos que hay como, yo siento como dos enfoques un poco simplistas tal vez, y es como de negar un poco o no mostrar lo malo del pasado, o mostrarlo del pasado para decir, para esta romantización de para que no repitamos lo que pasó, pero pues claramente no está funcionando porque si estuviera funcionando no tendrían el presidente que tienen, entonces pues, No, y no solo eso, por ejemplo, Sí. en la primera, la reflexión que hace Larry sobre la guerra civil y que todo reduce que somos hermanos y tenemos que unirnos y que el conflicto total es la abolición, o sea, fue como, qué porquería de solución, de cliché, malísimo. Como recógete, pinche El hippie. típico tomémonos Sí. un tinto y seamos amigos y ya y se soluciona todo. Ujú. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y también se O me como hizo- nos lo están poniendo ahora, es como no importa si tienen hambre, somos colombianos, somos resilientes, nos amamos. Ugh, esa narrativa es una... Es ese mismo discurso, Sí. sí. uy, me impresionó mucho como la historia del hermano de Ahmed Ra, que prácticamente lo mostraban como un niño malcriado, que sus papás no le habían puesto atención y le habían negado todo y por eso quería dominar el mundo. Sí. O sea, ya. Dame mi tablita, dame mi tablita. ¡Ay, no! ¡No! Con su lengua y sopa, muy bueno. O sea, es Uy, demasiado no. estúpido y ridículo. No, yo lo odié y odié los chistes y las conversaciones que tenía, como mi faldita, esto no es una Ujú. falda. Ay, no, El no. Esto no es un vestido, definitivamente no es un vestido. Como si No. tener un vestido fuera algo malo, además, porque Ajá. está relacionado con las mujeres, o sea, Descarchado ese chiste ahí horrible y tedioso. El único personaje femenino realmente importante en la segunda era Amelia Earhart y de todas formas Ujú. la hicieron... Princesa. Sí. Casi. racional, Le faltó ponerle tiara. romántica, solo quería, pues, con el man, como que el man le pusiera atención. Y el romance armado de la nada y que termina con un final todo Ujú. ambiguo. Sí, con Amy Adams, o Como, sea... se fue a Canadá. Pero Oh, no. prefiero el final Ah, sí, ambiguo cuando que aparece, imaginarme una relación entre un humano y un muñeco de cera. No, el final de esa escena tendría que ser que él la tome de los brazos y le diga, ¡Tú eres un juguete! ¡No eres el verdadero Buzz Lightyear! Y eso me lleva, ese comentario me lleva a la última pregunta y es, ¿ustedes qué harían si se encontraran en esa situación? Si están en un museo, digámoslo, celadoras o haciendo horas extra no pagas, Porque ¿qué somos harían en esa contratistas. situación? Como, ¿qué personajes o qué les gustaría hacer en un museo que literalmente está vivo? o de pronto les coge la tarde y se quedan encerradas en el museo y pues cobra vida. Yo creo que hoy en día se está hablando mucho más de museos vivos
de otra manera. O sea, no sé si de pronto me va a desviar de la pregunta porque pues creo que me cuesta mucho trabajo recurrir a mi cerebro imaginativo y pensar en que algo así pueda suceder, pero pienso que el futuro de los museos es un poco eso y eso es lo que se está hablando cada vez más. Esa es la discusión a la que se está apuntando, sobre todo en espacios como este del mes de mayo que celebramos el mes internacional de los museos, que me parece muy importante pensar en cómo se incluye a todo el mundo y cómo se habla del museo interactivo y el museo vivo. Entonces yo lo pensaría más como en cómo tendría la oportunidad de diseñar un museo vivo que en qué hago si las figuras toman vida, porque pues eso simplemente me daría un infarto y hasta ahí llego. Pero Yo tratándome de imaginar que esto pasara en un museo, o por ejemplo en un museo como el que yo trabajo, que pues nunca digo nunca, pero la verdad no me gustaría trabajar en un museo de historia natural, va un poco en contra de mis principios y digamos, de a lo que yo me dedico exactamente como conservadora. Pero también siento que es un poco, pues primero sería divertido, pero también siento que es un poco lo que hacemos a veces los restauradores, y es que tratamos como de entablar estos diálogos, suena muy romántico, pero es la verdad, como de entablar estos diálogos con objetos que no pueden hablar, entonces los investigamos de tal manera que nos puedan contar todo eso que contienen, toda la historia que saben, toda la historia que pueden contar sobre las personas que lo hicieron, sobre las personas que los usaron, sobre en qué momento se construyeron. En fin, entonces también de cierta manera los restauradores, conservadores y los curadores que investigan estos objetos de museos pueden, como de una manera muy romántica suena, pero es la verdad, y es hablar con estas obras. Sí, no, yo haría lo mismo que esta señora y resolvería mi tesis en una noche. Ya, esa es mi respuesta. Porque tu tesis es en archivos y no creo que los archivos cobren vida. No sé, algo me invento, hablo con los instrumentos científicos Modificas, del IGAC o algo así, pero algo me invento para salvar la tesis en una noche. A mí me gustaría estar en el Museo Colonial por ver cómo se moverían las pinturas. El mono de la pila. Ajá, o sea, solo para ver el movimiento y ya. Sin hablar con nadie porque eso me estallaría la cabeza en 1000 pedazos. Simplemente miro y me voy lo más rápido posible. No, y qué susto que las figuras de santos que están ahí como todas, como esos marionetas todos ingeniados. las monjas muertas, Uy, no, todo. tenaz, la exhibición de monjas muertas cobrando. Sería, ¿no? sería el castillo del terror. Espectacular. A mí me parece increíble en el Smithsonian cuando toman vida las obras de arte contemporáneo, eso me pareció Sí. genial. Divino. Cuando ¿Qué tal está el Kun? perrito de Ajá. Jeff Koons así saltando por todas partes, me pareció espectacular. La eso. Sí, escultura me de pareció Calder divino. como bailando, ella Ujú, solita. Sí, eso me totalmente, pareció de súper acuerdo. bonito. A mí me Me pareció... pareció triste que fuera tan poco. Exacto, por eso es que yo digo que tiene una muy buena idea, pero las películas son malas. Sí, Sí, exacto. O sea, en vez de aprovechar todas esas obras de arte moderno y contemporáneo que pueden ser súper bonitas visualmente, Ujú. prefieren el man coger un cuadro lleno de agua y echárselo al pulpo. Sí, no, o terminan con el pensador siendo el No, Ay, no, gran, el pensador gran hombre. pendejo. Sí. Estereotipo. No. Otro Como- estereotipo fatal. I'm the big guy. Sí, el bobo el- musculoso, sí. Sí, el putas boy. machirulo. Machirulo, sí. El fuckboy. tenaz. El machirulo es como, hola, mamita rica, ven a ver mi musculito. Sí, sí, total. O sea, me destruyó porque a mí me encanta esa escultura y ahora la odio. O los cupidos en sync. Los cupidos Ah, boy band. sí. Uy, sí, no. Los querubines. Sí. ただいまより重大なる放送があります。全国の聴取者の皆様、ご起立願います。天皇陛下におかせられましては、 Bueno, empezamos aquí con la sección de datos random y Ajá. yo les traje en esta El visco. en esta epopeya épica, les traigo la misión Kemmerer, que se presentó en varios países latinoamericanos. Básicamente esta misión Kemmerer. Kemmerer, Como sí, como se lee. Kemmerer, debido a un caos monetario en Colombia que parece que nunca termina, el gobierno del presidente Pedro Nel Ospina nombró de ministro plenipotenciario de Colombia en Washington a Enrique Olaya Herrera y le dio la misión de que contratara una misión de técnicos financieros. Entonces Olaya Herrera, que conocía
muy bien el ambiente financiero de los Estados Unidos, estableció contacto con el profesor Edwin Walker Kemmerer y le propuso encabezar, a partir de su criterio y sus conocimientos, un conjunto de profesores, 4 profesores, que fueran expertos para así generar un quinteto de técnicos norteamericanos en finanzas y administración que conformarían ¿Estás hablando de esta un misión. panel de hombres blancos heterosexuales en corbatín? Ajá, que vengan ¿Ese es el panel de expertos? a modificar la situación financiera aquí en Colombia. Esta comisión, que en principio tenía un carácter consultivo nomás y que en las cartas dejan ver eso, dicen como no, pues nosotros solo vamos a dar nuestra opinión, ustedes verán si la reciben o no, cambió totalmente y pasó a ser una comisión de carácter legislativo. Entonces esta mutación proporcionó una de las armas favoritas para los que no estaban de acuerdo con esta misión financiera. Decían que era innecesaria e incluso peligrosa. La misión parte de Nueva York el 14 de febrero y llega a Bogotá el 10 de marzo de 1923. Todos estaban muy temerosos de esta misión Kemmerer porque no sabían si era un milagro que iba a enderezar la economía del país o que en verdad pues iba a arruinar lo que ya estaba en desuso. Entonces el profesor Kemmerer y sus muchachos trabajaron sin prisa y sin descanso desde el 15 de marzo hasta el 15 de agosto de 1923 y sus recomendaciones se convirtieron en leyes de la República. Entonces se hicieron la ley de bancos de la República, por la cual se organizó el banco emisor, o sea el Banco de la República, la ley sobre estamentos bancarios, por la cual se creó la Superintendencia Bancaria, la ley de timbre, que organizó el funcionamiento de las aduanas y estableció la recaudación de rentas nacionales, la ley de impuestos sobre la renta, que organizó el recaudo tributario, la ley de Contraloría, que transformó la antigua Corte de Cuentas en la Contraloría General de la República, y la ley sobre fuerza restrictiva del presupuesto. Esta limitó las facultades del Parlamento para ordenar el gasto público. Entonces, como esto se volvió ley, obviamente salieron las críticas. Y una de las críticas principales sostenía que estas leyes eran una copia de las instituciones norteamericanas y que eran muy difícil o casi imposible aclimatarlas a la idiosincrasia colombiana. Básicamente era copiar como un modelo. Colombia importando ideas del norte global. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! ¿Coincidencia? Increíble. No Nunca lo había pasado creo. en la historia. Y que esto más bien eran leyes de protectorado y de conquista y colonización. Entonces la gente que apoyaba estas leyes decía que estas leyes tenían por objeto era establecer un orden en la administración pública que buscaban era consolidar el crédito del país y mejorar un sistema financiero. Fomentaban el bien público y podría decirse que son esencialmente democráticas. Pues argumentaban también que abría las puertas de un banco al público en general, que permitiendo la suscripción de acciones y otorgándoles derecho a obtener establecimientos, préstamos y descuentos. Bueno, pero bueno, ¿qué rescatamos de esta misión o qué es lo que les traigo como dato random, además de que conozcan la misión? Es que muchos de los trabajos, o sea, totalmente tuvieron una gran importancia en el manejo de la economía a partir de 1923, pero sus propuestas ya habían sido planeadas desde hace mucho tiempo atrás, porque el Banco Nacional había sido erigido por el presidente Rafael Núñez en 1880. Eso ya se había propuesto, pero pues el Congreso no lo admitía. La legislación tributaria ordenada ya lo había hecho Caro en la Regeneración. El general Reyes estructuró métodos de eficacia probada en el control de inflación y el saneamiento de la moneda. Entonces, todas estas ideas que trajeron estas personas, supuestamente, ya se habían realizado aquí en Colombia. Entonces, esta misión se pudo haber hecho con técnicos criollos y tener el mismo éxito. La diferencia es que al ser extranjeros, no se les satanizó como si se les satanizó a las personas de aquí que las proponían. Y es que ahí la vaina es que a Colombia, desde el siglo XIX, le encanta traer comisiones y misiones de todo lado, porque para todo, para la educación, para la economía, para el ejército, siempre traían misiones de extranjeros porque como que no se confía en lo que se hace aquí. Bueno, ¿y qué nos trajiste tú, José? Bueno, yo les voy a contar una historia cortica pero sabrosa. Implica un incendio, implica mi segundo apellido y implica una sombrerería. Entonces, básicamente de esto se puede sacar una película igual o mejor que Una noche en el museo. Y es que en la manzana donde hoy está la sede de la alcaldía, antes quedaban un edificio que se llamaban las Galerías de Rubla, que fueron construidas hacia mediados del siglo XIX, y pues ahí mismo funcionaba la alcaldía, la casa de la municipalidad, y también había locales comerciales. ¿Qué pasó? La noche del 20 de mayo, y vamos a inventarnos que estamos grabando un 20 de mayo, o sea, hace 120 años, se incendió la sombrerería del alemán Emilio Streicher, o Streicher. Y el incendio de esa sombrerería
acabó con las galerías de Rubla, destruyó la sede de la compañía de teléfonos y algunas casas de por ahí. En ese incendio entonces se perdió el archivo histórico del Consejo de Bogotá, es decir, se quemó muchísima documentación, incluso colonial de la ciudad. Ahí ya todos los historiadores estamos agarrándonos el corazón a punto de llorar porque se quemaron muchos documentos. Pero, ¿qué causó el incendio? Se preguntarán ustedes. Creo que ahí se quemaron varias de las copias del Acta de Independencia. Sí. Creo que sí. Creo que se quemó el original del Acta de Independencia. Se quemó el ahí. original y por eso solo quedan las que conocemos hoy en día, que son mucho copias más recientes. Sí, son copias de mucho sí. después. Y aquí viene la parte, digamos, más interesante de la historia, y es que el incendio lo hizo el mismo alemán de la sombrerería para cobrar el dinero del seguro. O sea, dígame si eso no merece una película de investigación y de policía. Hizo un Moe Szyslak, que cuando pasa algo, echa Exacto. gasolina y... Bueno, eso quedó en ruinas hasta unos años después. Vi en 2 lugares, en Wikipedia y en un video de la alcaldía, que fue en 1907, pero en un escrito del Archivo de Bogotá dice que fue en 1910, que por iniciativa del ingeniero Indalecio, ¿qué tal ese nombre? Indalecio Liévano, los propietarios de los locales que había ahí hicieron vaca para construir un nuevo edificio y lo diseñó el arquitecto francés Gaston Lelargue. No sé cómo se pronuncia. Pardon my French. Le Large. Le Large. Y pues ese es el edificio que conocemos hoy como Palacio Liévano. Que fue Gastón Lelarge también diseñó, si no estoy mal, el Capitolio y el Palacio de San Francisco, que era la gobernación de Cundinamarca antes. Sí, el man es un arquitecto que hizo toda su carrera aquí en Colombia, entonces, y como es extranjero, ahí vemos el paralelismo entre que siempre se prefiere lo extranjero que lo local. Este nuevo edificio tenía una entrada por la calle 10ª y ahí se entraba al Palacio Municipal. Y por la carrera 8ª se entraba al edificio Liévano, que era el de los locales. Pero entonces con el tiempo estas dos cosas se mezclaron, Palacio Municipal y edificio Liévano, hasta que queda como lo conocemos hoy en día como el Palacio Liévano, como se conoce hoy en día. Fue en 1974 que el distrito compró el edificio a los familiares de Indalecio Liévano y fue restaurado y adecuado para que ahí funcionara la Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Qué me llevo yo de esta historia? Es pues que se quemó el archivo. Me vale huevo todo lo demás. Se quemó el archivo y eso es algo que como historiadores, y me imagino que a ustedes también les duele mucho cuando se queman cosas que no se pueden recuperar. Es muy doloroso, es gravísimo. Y sobre todo porque se quemó hace más de 100 años, entonces nosotros nunca vamos a saber qué había ahí. O sea, si se quemaba algo hoy, pues bueno, listo, y más o menos sabíamos que se perdió. Pero hoy en día no tenemos ni puta idea que se perdió ahí. Y con eso les doy paso a la recomendación, tan esperada y súper emocionante recomendación. No, yo quiero decir 2 cosas antes de la recomendación y es, creo que hicimos muy mal nuestra presentación de colegio. José, Yo sí soy ve, museógrafa, museóloga y curadora, y Ana es restauradora y conservadora de bienes patrimoniales y culturales. Entonces, y otra cosa es, ustedes nos pidieron un dato random y nosotras tenemos en nuestro podcast un fragmento al final que se llama AR te recomienda. Entonces decidimos hacer una mezcla entre un dato random que va a llevar a un AR te recomienda. Entonces, mi dato random, como estamos hablando de museos, es sobre el Museo del Louvre en París. Digo claramente en París porque ya hay otras instalaciones del museo con otras colecciones. El Museo del Louvre tiene 445,000 piezas en su reserva, en su colección. O sea, imagínense esto, 445,000 piezas en una colección, de las cuales solamente 35,000 están en exposición. O sea, es menos de un 8% de la colección. 410,000 obras están en reserva, están en bodega. Se necesita más de 4 días enteros para recorrer el Museo del Louvre y pensar en que no alcanzamos a conocer ni siquiera el 8% de su colección. Entonces es súper importante. Sí, es una locura porque estamos hablando de que hay 3 museos, pero solamente en el de París, ni siquiera en 4 días completos caminando alcanzamos a ver el 8% de esta exposición. Y eso da paso un poco a conectar uno con lo que tú estabas hablando anteriormente,
es casualidad, y con algo que ya mencionó Ana antes, y es la importancia de tener los archivos en digital para poder acceder a esta plataforma. El Museo del Louvre tiene en su página web un inventario fascinante de todas estas 410.000 obras que no están en exhibición. Entonces ahora sí dejo a Ana para que continúe con la recomendación que le sigue a este dato random. Bueno, nuestra recomendación de hoy es que ya sea que visiten museos o que vayan a estas visitas de los museos virtuales, pues que se animen a hacer una visita guiada, que se van a divertir mucho, no va a valer la pena, pero también que, digamos, José hablaba mucho de los antitours. Si pueden asistir a uno de esos tours, los súper recomendamos. Ahorita no estoy segura qué museos en Colombia los realizan, pero la verdad es que vale mucho la pena. Y si definitivamente no pueden acceder a un antitour de estos súper divertidos, les podemos dejar un ejercicio para la próxima vez que vayan a una sala de un museo. Y es que cuando entren, miren todas las obras que hay alrededor y piensen en 3 cosas. Uno es, ¿qué obra les gustaría tener en su casa? No es para que se la roben, ¿no? Solo No somos que piensen Nicolas Cage. qué obra piensan, me encantaría, la tendría en mi casa y podría verla todos los días. ¿Qué obra votarían? Dirían como, si yo tuviera esto en mis manos, lo botaría a la basura. Como no puedo con esto, me parece terrible. Y lo otro es, ¿qué obra le regalarían a alguien? Es una forma diferente de pensar las obras, como no algo alejado a nosotros, sino algo más cercano y como tal vez como con otros criterios y otra forma de ver lo que tenemos ahí al frente, que lo vemos a veces como tan iluminado y tan intocable. Y también que se cuestionen todo el tiempo. La gracia de ir a un museo no es consumir y recibir información que nos vuelva locos y nos deje saturados. La gracia es salir con más preguntas. Entonces pregúntense, por ejemplo, pasa en el Museo de Historia Natural, si ven a un hombre blanco conociendo a una tribu, porque por ejemplo, en la ficha museográfica no sale el nombre de la tribu, no sale el nombre de los líderes de la tribu, y sí sale el nombre del hombre blanco. ¿Qué nos está mostrando eso? Eso no es un intercambio cultural, ahí hay una jerarquía. Entonces es una invitación a eso, a que no pensemos en los museos como algo aburridos. Los museos no están hechos para darnos información y nosotros creérnosla. Nosotros podemos cuestionar y romper con todo lo que nos digan los museos también. No todos los museos se cuestionan y eso también está chévere, nosotros ir y cuestionarlos a ellos. Se pueden hacer visitas virtuales. Entonces me parece interesante, como si estuvimos hablando de estos museos, de todas esas ideas de los museos y también de visitarlos digitalmente, pues invitar a la gente a que vaya a esa lista. Si no sabe cuál es visitar, nosotras hicimos una lista súper amplia para que tengan esas ideas de qué museos pueden tener esas exposiciones virtuales abiertas al público. Está súper, muchas gracias. Muy, muy buenas, en serio. Bueno, muchas gracias por escuchar el Random Access History y un agradecimiento muy especial a nuestras invitadas de ART Podcast, el ABC de la cultura. Vayan y escúchenlas, tienen muy buenos episodios. A mí me gustó muchísimo el de Diana Uribe. Me gustó también mucho el de los museos, el que hablan acerca de los museos como tal. Muy buenas reflexiones, aquí las expandieron mucho más. Y recuerden que estamos en Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube y todas las aplicaciones de podcast. Suscríbanse para saber cuando saquemos un nuevo episodio y suscríbanse también a este hermoso podcast de ART. Muchas gracias. Si nos quieren apoyar más, pueden recomendar este podcast con sus amigos, colegas, familiares y hasta desconocidos. También pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como @podcastrah de Random Access History para ver memes y otras cosas aleatorias de la historia que nos gusta contar aquí. Y de paso nos pueden escribir con preguntas o comentarios. Un especial agradecimiento a Sergio Tobar por la música. De nuevo, gracias por escuchar y se despiden como siempre quien les habla, Elvis Rojas, @Elvis con Z Rojas. Maritza Arango de @a.ere.te, así como suena ART. Y Ana Jaimes, los invitamos a que conozcan este ABC de la cultura. Y José Nicolás Jaramillo @JoseGeekLML en todas las plataformas.